Buenos días a todos el directorio de Amdecruz, a todas las autoridades municipales que están presentes y agradecer la invitación que nos ha hecho Amdecruz para poder exponer ante ustedes el tema del programa ampliado de inmunizaciones. Y tengo que agradecer también al señor Eric Meyer que ahorita pasó, porque él le ha explicado las metodologías o los planes que pueden elaborar ustedes para conseguir recursos económicos, ¿cierto? Ahora yo le voy a enseñar cómo gastarlo esos recursos económicos en este programa que es tan pequeño, pero que es amplio en todas las municipalidades de Santa Cruz y del país. Y prácticamente tengo que mencionarle una cosa. Cuando el programa ampliado de inmunización está mal, los indicadores de salud del país, del departamento, están mal y de cada municipio van también mal. Pero cuando están los indicadores bien subidos, eso representa que la salud de cada uno de sus municipios está en forma íntegra y cumpliendo un desarrollo determinado que impacta sobre la economía y sobre también la población en sí. Esto es para avanzar. Oh, perfecto. Ya. Bueno, una de las preguntas que tienen que darse a ustedes es, ¿qué es el PAI? Ustedes han escuchado que el PAI ha estado últimamente muy de moda porque nos llegan las vacunas. Nos llegan la vacuna de COVID y menciona que es el PAI, el Programa Ampliado de Inmunización. Pero más que un programa ampliado de inmunización, el PAI es un programa que se encarga de hacer vigilancias. ¿De qué? Vigilancias de las enfermedades que ocurren en la población para poder desarrollar medidas de prevención y con eso llegar a controlar las enfermedades a través de la vacuna. Entonces, prácticamente no es solamente una vacuna lo que hace el PAI. Lo que hace el PAI es identificar, estar velando por los diferentes tipos de enfermedades que ocurren sobre la población para poder coadyuvar con los países que desarrollan medidas de prevención con vacunas y la identificación de agentes que pueden ocasionar o que ocasionan la enfermedad para poder ir con las vacunas. Y en ese contexto ustedes lo viven, o lo estamos viviendo desde el año pasado con el tema de COVID, ¿no? Y hoy con mayor intensidad este año ya con las vacunas del COVID, porque justamente es una vigilancia que se logra con la identificación de la enfermedad, la ocurrencia sobre la población y que vemos que la mejor prevención, aparte del barbijo y del alcohol, es netamente la vacuna para poder evitar el impacto que significa tener la carga de una población enferma que necesita medicamentos, que necesita hospitalización, que necesita terapia intensiva y que satura todo nuestro sistema, tanto desde el primer, segundo y tercer nivel, que son de diferentes competencias, ¿cierto? Un poco para que ustedes tengan el relevamiento de este programa, es un programa que empieza en los años 80 casi, ¿no? En el año 1979 se integra este programa en el país, se implementa, y a partir de ahí se implementa porque las coberturas de vacunación eran bajas, menos del 20%. Y cuando nosotros tenemos coberturas de vacunación bajas, esto impacta en ocurrencias de enfermedades. Significa que en esos tiempos las enfermedades, diversas enfermedades, ocurrían en el territorio departamental y prácticamente una población enferma no hace un desarrollo económico, ¿cierto? La vigilancia epidemiológica de enfermedades en esos tiempos era muy débil, muy poca, por decir, y en el 94 se inicia con la participación popular el proceso de ir descentralizando este programa a cada uno de los departamentos. Este es para resumir un poco. Vean ustedes acá, antes de los años 80, ocurrían diversas enfermedades, ¿no? Este es el caso de sarampión, un solo ejemplo. Sarampión había ya casi desde los 60, 70, pero era una forma endémica y esto era a nivel mundial, pero en Bolivia también ocurría. A partir de los años 79, 80, cuando se comienza a integrar la vacunación que está en estas líneas verdes, comienza a disminuir o a desaparecer la enfermedad, ¿no? Y en cierto momento del tiempo, esto puede llegar a ser controlado y desaparecer, es decir, no ocurre en nuestra población. En el caso de sarampión, cuando empiezan los años 80 el programa de vacunación, disminuyen los casos y más o menos ya en el año 2000
que es el último caso que ocurre de sarampión a nivel Bolivia, ¿no? Esta enfermedad se comienza a controlar y a erradicar. Pero para lograr eso necesitamos tener coberturas de vacunas, ¿no? Y esta cobertura de vacunas tiene que ser sostenida porque en algún momento, cuando estas coberturas de vacunas descienden o son bajas, vuelve a ocurrir todo este problema de salud con enfermedades que van incidiendo sobre la población. Ok. En el año 2000 se implementan más vacunas a nivel país. Ingresa la vacuna pentavalente, ingresa la vacuna SRP, la triple viral, ya que trabaja, que bueno, para entender, esta vacuna pentavalente contiene 5 tipos de vacuna en una sola inyección. Esta vacuna triple viral contiene 3 tipos de vacuna en una sola inyección que protege contra el sarampión, la rubiola y la parotiditis, ¿no? Y aumenta y comienza a fortalecerse el tema de la vacunación de fibra antiamarílica, ¿no? Si ustedes se acuerdan, más o menos en el 80 en los años 90 comienza y ocurre una epidemia muy grande de fiebre amarilla que comienza desde Brasil y abarca todas las regiones amazónicas, ¿no? Incluido Santa Cruz. Y es por eso que en el año 2000 se introduce la vacunación de fiebre amarilla y se mantiene un esquema. Y el impacto que logra esto es que hoy en día no tenemos problema de fiebre amarilla. El impacto de lo que tenemos hoy en día en la pentavalente es que han disminuido los casos de coqueluche, de tétanos, etcétera. Y el impacto de la SRP es que en estos años, en estos últimos 21 años, no ha habido problemas de sarampión en el departamento ni en Bolivia, pero el año pasado hemos tenido lamentablemente 2 casos después de más de 20 años. Y eso es porque en el tema de vacunas, las coberturas han tenido una disminución, ¿no? Una disminución en la población y ha podido provocar el tema de la vacuna. Entre los años 99 a 2004 disminuye ya la vacunación, pero las coberturas son altas, por eso es que disminuye un poco las vacunaciones. Y se considera que un intervalo entre el 50 al 90% de vacunación, especialmente si se llega al 90% de cobertura de vacunación, permite tener una población protegida. Hoy en día ustedes están escuchando el tema de inmunidad de rebaño, ¿cierto? Que queremos con la vacuna de COVID llegar a una inmunidad de rebaño. Por lo menos el 70% de la población que esté vacunada, vamos a llegar a una inmunidad de rebaño. Pero mejor si lo llegamos a un 90% porque eso va a permitir disminuir mucho más el impacto de tener gentes que se puedan enfermar, ¿no? El polio, el último caso en la América ha sido en el año 91, y de ahí no ha habido más casos de polio. Bolivia va a una certificación de erradicación de la poliomielitis, pero actualmente sigue un proceso por un tema de cobertura de vacunación. No es que no lo tengamos controlado, sino que porque no alcanzamos coberturas adecuadas es lo que no nos permite hacer el proceso de certificación. Ya le expliqué en el año 2000, ¿no? El último caso de sarampión. En el 2016 se nos certifica a nivel internacional a las Américas libres de sarampión, pero lamentablemente el problema de Venezuela en el año 2017 dispara nuevamente los casos de sarampión y ocasiona una epidemia en todas las Américas nuevamente, ¿no? Y incluido Bolivia con 2 casos el año pasado en nuestro departamento. El problema de tétano neonatal se controla muy bien porque todas las mujeres embarazadas en su municipio acuden a sus controles prenatales y ahí reciben sus vacunas antitetánicas. El efecto de eso es no tener niños que estén con el problema de tétano neonatal. Pero el año pasado, con el problema de la pandemia, hemos vuelto a tener esta problemática, ¿no? Entonces, la importancia de tener coberturas de vacunas para poder controlar enfermedades es necesario porque si no tenemos cobertura de vacunas, las enfermedades vuelven a ocurrir en nuestro departamento. Entonces ahí es donde trabaja el PAI. Trabaja por 2 pilares. Una vacunación oportuna al 100% de la población, ¿no? Objeto,
Esto cuando se menciona la población objeto, el programa PAI trabaja más sobre la niñez, sobre menores de edad, ¿no? Nuestras vacunas, si son aplicadas en la etapa de infancia, pueden protegerlo a ellos de por vida, inclusive en su etapa adulta o de tercera edad, como es el caso, por ejemplo, de la fiebre amarilla. La fiebre amarilla con una sola vacuna está demostrado que lo puede tener hasta los 50, 60, 80 años sin necesidad de volverse a vacunar. El tema es que cada 10 años hay que renovar un carnet de vacunación amarillo para poder viajar al exterior. Y es ahí un mal concepto, ¿no? Y un mal gasto de esta vacuna porque es innecesario volver a vacunar otra vez, ¿no? Entonces, con una sola dosis podemos lograr. Y mantener el tema, trabajamos sobre el pilar de vigilancia epidemiológica, que es una de las cosas que le mencionaba al comienzo. ¿Sobre qué trabaja el país? En vigilar. Vigilamos las enfermedades que van ocurriendo sobre la población para poder ver cómo poder resolverlo con las vacunas si es posible, ¿no? El objetivo es reducir el riesgo de enfermar y morir por enfermedades que pueden ser prevenidos por vacuna mediante la aplicación universal, es decir, a toda la población si es necesario, ¿no? Y vigilar las enfermedades. No es lo que estamos haciendo hoy en día con el COVID. Estamos tratando de, a través de una vacuna, evitar que enfermen, evitar que se mueran o que se agraven en su estado de salud, ¿no? Y estamos tratando de que sea a nivel universal, es decir, a toda nuestra población vacunable posible, ¿no? Nuestras metas es erradicar, por ejemplo, el sarampión, eliminarlo. Lo hemos logrado, pero lamentablemente hemos tenido nuevamente el año pasado. El tétano neonatal lo hemos tenido sostenido casi por 20 años y el año pasado vuelve a ocurrir en nuestro territorio. La poliomielitis, podemos, o prácticamente yo diría, estamos erradicados con ese problema de enfermedad, de tener a un niño paralizado de la pierna, no poder caminar, pero lamentablemente nuestras coberturas no son buenas, por eso no logramos esa certificación a nivel internacional. La fiebre amarilla, no hemos tenido casos ya en más de 15, 20 años, ¿no? Y controlar las otras enfermedades, por ejemplo, la tosferina, el coqueluche, ¿no? La tos de perro que le decíamos, por eso es la tosferina, una tos de fiera, la tos quintosa. Es una enfermedad que ha estado controlada en los últimos 19 años. ¿Y saben qué? El año pasado comenzamos a tener nuevamente la ocurrencia de esta enfermedad en nuestro departamento y en Bolivia. Y todo esto es por un efecto que probablemente el COVID, ¿no? Nos lo ha provocado porque ha disminuido las coberturas de vacunación, ¿no? Neumonía, por ejemplo, han aumentado, ¿no? El rotavirus, que en los últimos 10 años estaba controlado, el año pasado comenzamos a tener a finales del año nuevamente casos de rotavirus. Y una de nuestras metas es tratar de que este año podamos controlar el tema de COVID, ¿no? 19 con las vacunas. Tratamos de tener coberturas mínimas del 95%, porque al tener esta cobertura, ¿cuánto porcentaje de nuestra población se va a enfermar? Prácticamente 5%, ¿no? Pero si no logramos coberturas que puedan ser mayores al 90%, va aumentando nuestra población que va a enfermar. 5%, 10, 15, 20%. Hoy en día, ¿cuánto de nuestra población está vacunada contra el COVID? Apenas el 21% en el departamento, ¿no? Entonces, ¿cuánta población de nuestro departamento va a seguir continuando o tener la posibilidad de enfermar de COVID? El 80%, casi todo nuestro municipio se va a enfermar, ¿no? Por eso es que los compromisos de gestión tienen que ser básicamente de las enfermedades que podemos mantener bajo control con las vacunas y tienen que ser por lo menos del 95%. Y reducir a los municipios de riesgo a menos del 10%. Es decir, de nuestros 56 municipios, que apenas pues 5, 6 o 7 municipios tengan coberturas menos del 90%. Es aceptable porque solo esa población se puede complicar gravemente, ¿no? Pero si no lo logramos, prácticamente todos nuestros 56 municipios están con población que no está vacunada y que va a enfermar en cualquier momento. Y va a ocurrir esa enfermedad dentro de nuestro territorio municipal. Y si no tenemos un sistema de salud que pueda soportarlo, absorberlo,
se nos van a saturar, se nos van a, como le dicen, colapsar, ¿no? Y se nos van a morir los habitantes de nuestro territorio, ¿no? Entonces es por eso que tenemos que trabajar sobre ese punto. La enfermedad que protege las vacunas. Prácticamente con el tema de COVID son 24 enfermedades que protegemos, ¿no? Hasta el año pasado, cuando no teníamos la vacuna de COVID, 23 enfermedades, desde la tuberculosis, de pulmones, así como meningias, ¿no? Poliomielitis, difteria, tétanos, meningitis, neumonía, hepatitis, sarampión o alfombrilla, la rubiola congénita, fiebre amarilla, las influencias que todos los años escuchamos, ¿no? Que hemos tenido epidemia desde el 2009, ¿no? El tétano del adulto, el tétano del niño. Una vacuna que es tan interesante, la vacuna que contrarresta el cáncer del cuello uterino, que es la primera mortalidad en las mujeres. Es el indicador del cáncer del cuello uterino y la mortalidad de ella es el número 1 en la población femenina. Y lo podemos prevenir con una vacuna, ¿no? Y hoy en día el tema de COVID, ¿no? Que lo estamos preveniendo a través de la vacuna. Probablemente en todos sus territorios municipales ustedes ven este logo, que es nuestro esquema de vacunación. Yo les mencionaba, trabajamos sobre población infantil, ¿no? Sobre todo menores de 1 año o de 2 años, porque es en el periodo de tiempo en que ellos tienen que recibir nuestros 13 tipos de vacunas, ¿ya? Que eso va a permitir evitarles 23 tipos de enfermedades, ¿no? Imagínense, si no tuviéramos esta vacuna, en todo nuestro territorio municipal tendríamos 23 tipos de enfermedades todos los años ocurriendo. ¿Y qué hace eso? Hace que ustedes gasten plata en el sistema de salud, tienen que comprar medicamentos, tienen que aumentar recursos humanos, tienen que aumentar logística, ¿no? Para poder subsanar o sobrellevar esta situación. Y hace rato el licenciado Meyer decía, ustedes tienen que aprender a planificar, porque si no lo planifican, su sistema de salud se va a saturar, ¿no? Si no planificamos tener un apoyo de vacunación a nuestra población infantil, en 1 año, en 2 años, en 5 años, estos van a tener 24 tipos de enfermedades que todo el tiempo va a estar ocurriendo en nuestro territorio municipal, ¿no? A las mujeres embarazadas, el tétano, la influenza, a la población mayor de 60 años, que son los más vulnerables, ¿no? Son los que necesitamos estar protegiendo. Y para hacer eso, el PAI utiliza diferentes indicadores para poder evaluar. Estos indicadores son los que permiten que en sus municipios ustedes también evalúen el sistema de salud de cómo están. Si tienen acceso a la vacuna, significa que toda nuestra población puede llegar a un centro de salud, ¿no? No solo por la vacuna, para cualquier tipo de atención. Si tenemos cobertura adecuada, nuestra población va a tener menos riesgo de enfermarse, ¿no? Hay que ver nuestra tasa de deserción. ¿Qué significa esa tasa de deserción? La tasa de deserción significa gentes que no cumplen o que no terminan de cumplir su esquema de vacunación, la que vimos nosotros hace rato, ¿no? Y al no cumplir ese esquema de vacunación, está desertando, está abandonando. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay esa deserción? No completa sus vacunas, no completa su inmunización y por ende no está protegido totalmente contra la enfermedad. Ustedes hoy en día con el tema de COVID, todo el mundo pelea por la primera dosis, ¿no? Listo, conseguí mi primera dosis y pensamos que estamos protegidos. Pero cuando nos dicen que tenemos que volver por la segunda dosis para asegurar nuestra inmunización, un 80% ha vuelto. En todo esto segunda dosis que estamos aplicando, un 80% y ese 20% ha desertado, no ha vuelto por su vacuna, ¿no? Y esa es la tasa de deserción. ¿Qué significa? Que ese 20%, por más que haya recibido una vacuna, no está protegido completamente contra la enfermedad y va a poder caer con la enfermedad y en forma grave, porque no tiene la protección completa que da la vacuna, ¿ok? Bueno, nuestra vacunación se hace en servicios. Todo su centro de salud que tiene cada municipio es un centro de vacunación, ¿no? ¿De qué? De nuestras vacunas de rutina, nuestras 13 vacunas que ofrecemos en el país, ¿no? Pero también hacemos campañas fuera de servicio en ciertos momentos o tiempo
donde necesitamos ver que nuestros indicadores, estos indicadores nos digan si estamos con una buena o mala cobertura. Si estamos con una mala cobertura, tengo que buscar estrategias y salir fuera de mi servicio porque por alguna razón no están viniendo a nuestro servicio a vacunarse. Hoy en día, por el tema de COVID, ese problema está grave en nuestro centro de salud porque se saturan con pacientes de COVID. La mamá, lógico, ¿no? No, allá está lleno de COVID, ¿por qué lo voy a llevar a mi niño a vacunarse? Al no llevarlo a ese niño a vacunarse, ¿qué está produciendo? Que esté en riesgo de enfermar 23 tipos de enfermedades. ¿Por qué? Porque no va a completar esquemas de inmunización. No va a ir al centro a buscar vacuna. Entonces yo tengo que ver estrategias de ya no estar en mi centro, sino ir a una plazuela, a un parque y convocar a la población, que es aireado, que es seguro, que tratar de limitar aglomeración de gente o ir casa por casa. En el área rural es un poco más sencillo porque todo el mundo conoce los domicilios donde están algunas personas, entonces ir casa por casa puede ser más práctico, ¿no? Pero en área urbana ya es un poco complicado, ¿no? Y con esto poder identificar municipios en riesgos. Una pregunta que hacía el señor Meyer, ¿cuántos de ustedes conocen diferentes políticas? A partir del PTDI, yo le haría una pregunta. ¿Saben qué significa el PTDI? Nuestro Plan Territorial de Desarrollo Integral. Ese es el PTDI, ¿no? Pero a partir de ahí, si yo no conozco cómo está mi municipio, yo no puedo analizar esa situación. Y es por eso que yo tengo que identificar si mi municipio está en riesgo, si mi comunidad sanjoaquina tiene buena cobertura, yo tengo que analizar, ¿tendré riesgo de que ocurra la enfermedad ahí? No, pues casi 90% bien vacunados todos, ¿no? Pero si en mi comunidad San Carlos tiene apenas el 30% de cobertura de vacuna, es una comunidad en riesgo, porque ahí el 70% de los niños se van a enfermar si entra una enfermedad, ¿no? Entonces, esos son indicadores. El año 2011 tuvimos una reunión grande, así como hoy en día ustedes son nuevas autoridades electas, ¿no? O designadas. En el año 2011 hicimos una reunión con todas las alcaldías también, porque la preocupación era poder subir coberturas. Entonces, en el año 2011 se hizo una reunión con los 56 municipios, hubieron compromisos y esos compromisos no salen fuera de lo que todos los años hacen ustedes. El señor Meyer decía, ustedes cada año se van a dar cuenta que tienen que darle plata a un programa, a un proyecto, porque resulta que no genera recursos, no tiene ganancia esa persona. Y usted termina inyectando nuevamente capital. En el tema de salud, la salud no genera recursos. La salud hace que ustedes gasten esos recursos. Pero hay que planificarlo adecuadamente para poder tener una proyección de inversión en salud en su territorio municipal. Porque si yo invierto bien mis recursos, aseguro la buena salud de mi población y por ende mis riesgos como municipio van a ser bajos. Pero si yo no hago una inversión adecuada, necesito hacer una carretera, le pongo pavimento, le quito ¿de dónde? De salud y de educación. Entonces queda desprotegido, desinvertido esa parte, no hay inversión y por ende va a decaer la salud, pero vamos a tener carretera. Y después, ¿con qué persona vamos a construir la carretera si no de población saludable? ¿Cierto? Engloba un montón de cosas, de compromisos. Y dentro de eso, tenemos que resaltar lo que hoy tenemos. Hace rato el licenciado Meyer decía, hay que tecnificarlo, hay que hacer plataformas tecnológicas. ¿Cómo puede usted saber hoy en día cómo están las coberturas de vacunación en su municipio? Es un poco difícil porque lo hacíamos manual, hasta pedir la información se tarda una semana. Hoy en día es complicado pedir la información de vacunación del COVID porque por acá le falta uno, no reportó el otro, no hay los datos, no hay información. Entonces yo no puedo analizar cómo está la situación de vacunación, ¿no? Por eso es que se desarrolló un sistema de información que se llama el registro nominal. Seguramente con la vacuna de COVID ustedes han estado escuchando a la autoridad en el registro nominal. Háganse el preregistro en el registro nominal, ¿no? ¿Qué es el famoso registro nominal? No es más que una plataforma. Es una plataforma que el ministerio ha integrado, pero
es una plataforma que está desarrollada, ¿saben para qué? No es para el COVID. Es una plataforma que está desarrollada para nuestras 13 vacunas del país. Solamente que por la utilidad, por la emergencia, por la situación, se ha aperturado para que se lo use con la vacuna de COVID, que a un largo plazo lo vamos a tener integrados. Pero en los municipios no lo están aplicando para hacer el registro de su población infantil que van a su centro de salud. Y eso es algo que necesitamos que ustedes lo tengan en consideración y le pidan a su centro de salud, a cada uno de los médicos o de las enfermeras que hay, ¿dónde está el registro nominal de nuestros niños? Porque esta plataforma está desarrollada para que lo puedan introducir esos datos. ¿Y de qué nos va a servir? Con esta plataforma, le decía, ¿quién no tiene un celular? Con esa plataforma usted va a poder entrar en su celular y ver en tiempo real, cuando usted tenga alguna reunión de salud, cuánto es su cobertura, le va a rebotar cuánto es de la comunidad, cuánto es de todo el municipio. Y esa información le va a permitir a usted hacer el análisis si su comunidad, si su municipio está en riesgo por cualquiera de las enfermedades que nosotros prevenimos con la vacuna. ¿Ok? Entonces, esta plataforma de registro nominal no se sientan ajenos de que no lo tienen en su municipio. En todos los centros de salud ya tienen que estar utilizándolo para meter la información de los niños. Porque esa información, si un niño de su municipio se va a otro municipio, lo van a poder vacunar allá sin ninguna excusa. Y viceversa, si vienen de otro municipio, de otro departamento, acá usted lo va a tener en tiempo real la información de la vacuna de ese niño y lo podemos seguir, lo podemos fortalecer o lo podemos completar en su esquema de inmunización. Y ahí están totalmente protegidos. Y es un niño que no me va a provocar enfermedades en mi municipio, en mi territorio. Este sistema es sencillo porque este sistema lo único que requiere es un acceso al Internet y una computadora. Mete todos los datos al registro nominal y ahí ustedes vean quiénes pueden ver toda esa información. Desde el propio municipio, de su centro de salud, desde el propio municipio, la red de salud, el SEDE saca esa información y el propio ministerio. Es decir, es un sistema que está en línea donde todos estos tres, cuatro niveles pueden acceder a ver lo que está introducido en ellos. ¿Y qué es lo que tiene que estar introducido en ellos? La información de nuestros niños. Si le falta una vacuna, si completó esquema, si no hay que gastar, porque a veces cuando salimos a vacunar o vienen a nuestro centro y dicen no tengo mi carnet, ¡pum!, le ponemos otra dosis. Por ahí ya tiene completo el esquema. Es una vacuna gastada al fofo. Me cuesta al municipio $1, por lo menos la jeringa es $1. El alcohol, el algodón le cuesta, ¿no? Entonces, si yo tengo información en tiempo real, no, pues ya no necesita más esa vacuna. Me ahorro el alcohol, me ahorro el algodón, me ahorro la jeringa, ¿cierto? Y me ahorro la vacuna. El tema del COVID, por ejemplo, ahorita todo el mundo está reclamando que yo me vacuné allá, que allá no me quieren vacunar, que aparece en otro lado mi registro. Eso es el control del registro nominal, que no permite que se maluse su vacuna de ustedes y tampoco permite que otras personas vengan a utilizar o a suplantar identidades para su vacunación. El país, aparte de este registro nominal, donde requiere computadora e internet, necesita de un complemento para poder ser desarrollado en su territorio. Necesita lo básico, que es la cadena de frío, las heladeras. Hoy en día ustedes deben tener la pregunta, ¿por qué no me llega vacuna a mi municipio? Si yo no tengo heladeras donde puedo guardar esa vacuna, por ende no le va a llegar la vacuna, ¿no? Entonces es muy vital tener la cadena de frío suficiente para reservar o almacenar mis 13 tipos de vacuna y 14 incluido la vacuna de COVID. Y en cantidad suficiente que alcance para mi población, así yo no tengo que estar peregrinando cada rato a traer vacunas. Tengo que tener el transporte. Lamentablemente, una realidad es que es el personal de salud que termina poniendo su micro, poniendo gasolina para la moto o para su auto, para ir a recoger en la central de almacenamiento la vacuna. Hoy en día ustedes, su gobierno municipal de cada uno de los 56 municipios, vienen al país para llevarse su vacuna de COVID.
¿no? Y también de las otras vacunas, ¿ok? Necesita mantener una vigilancia de las enfermedades, porque es la única forma de saber si estoy bien o mal en coberturas, ¿no? Y necesito tener brigadas de vacunación. Y acá es donde decía yo, le voy a enseñar cómo gastar la plata, que el señor Meyer le dijo, le enseñó cómo generarlo. La brigada de vacunación significa que yo tengo que tener recursos humanos suficientes para avanzar en vacunación. ¿Y cuándo ocurre esto? En 2 periodos del tiempo, ¿ya? Ok, en 2 periodos del tiempo. En el mes de mayo y a finales, casi a finales del año. ¿Por qué razón? Porque son la única época en que yo tengo que subir coberturas para poder mejorarlo. Si no, se me va mi cobertura al tacho. Un ejemplo, mire, estas son las coberturas de la vacuna BCG que protege contra la tuberculosis. Esto, cada color es cada año, desde el 2009 hasta el 2020. Vean el progreso que ha tenido la vacuna en los últimos 10 años y vean lo del 2020. Bajó a menos del 80%. Significa que 20% de mi población, de los niños que tienen ustedes en su territorio, van a enfermar de tuberculosis este año o de acá a 10 años, ¿no? Esto, y yo cuando quiero verlo, mi información me delata que solo 5 municipios, miren, 3 municipios acá, 4 municipios, lograron apenas tener buenas coberturas. El resto son los que arrastran tener malas coberturas. El más peligroso de estos que tienen menos del 30%, significa que el 70%, casi toda su población se va a enfermar de tuberculosis. Y eso es lo que quieren ustedes para su municipio, tener gente enferma de tuberculosis. Yo creo que no, lo que yo quisiera es tener cobertura que estén por lo menos arriba del 90% y me diga, cero tuberculosis o por lo menos solo 10% de mi población va a tener tuberculosis, ¿no? Por eso es que el problema de tuberculosis es un problema de zona roja para todo el departamento, porque no tenemos coberturas altas. Esto es 2020, ¿ya? Esto es todo 2020, ¿no? Entonces, esa es una forma de poder identificar cuáles son mis municipios en riesgo, ¿ya? Yo tengo municipios crónicos. ¿Qué significa? Municipios que tienen problemas de población, ¿no? Ese es un tema que se abarca y se tiene que discutir todos los años con el INE, con el ESNI, porque son asignaciones que nos ponen y lamentablemente cuando bajamos a ver, nos dicen ustedes deberían de tener 70 niños, por ejemplo, Quirosilla. Y cuando usted, y no sé si está Quirosilla acá, pero cuando usted ve y conoce cuántos niños hay en su municipio, no llegan más de 10. ¿No? Y ahí es el problema de municipios crónicos. Eso tienen que identificarlo y pelear que se corrija esos datos, ¿no? Para poder invertir, porque si no, ustedes tienen que gastar por 70 niños, cuando en verdad tenía que gastar solo por 10 niños, ¿ya? Esta es una vacuna que se llama pentavalente, vean lo mismo, ocurre, ¿no? En los últimos años casi al 80%, mire el año pasado menos del 70%. Significa si ahorita me entra un problema de tétanos, el 30% de mis niños se van a enfermar, ¿ya? La cuarta dosis, mucho peor, menos del 50%. Y la quinta dosis un poquito bien, porque hemos hecho una campaña casi a final del año, ¿no? Esta es la vacuna de polio. Miren, los últimos años bien, casi el 80% y el año pasado menos del 70%. Si entra un problema de polio ahorita, porque sigue ocurriendo en Medio Oriente y en Haití, si entra el problema de polio, 30% de mis niños van a quedar paralizados y vamos a tener 30% de nuestra población sin poder caminar con muleta o arrastrando la pierna. ¿Eso es lo que queremos para mi municipio, para mi población? Yo creo que no. ¿No? Neumonías, lo mismo. Mire, apenas 60% de vacunación hemos logrado el año pasado y todos sabemos que es por el problema de COVID, ¿no? Pero no es excusa, porque si yo no contemplo vacunación, por más que COVID sea un problema, yo voy a tener 24 problemas de salud en mi municipio. Y eso es lo que ustedes tienen que proteger con campañas de vacunación. 70% de vacunas para la diarrea, la antiprotavírica. Y lo que nos trae hoy en día acá, mire la de sarampión, la primera dosis, menos del 70%. Yo le mencionaba, el año pasado tuvimos 2 casos de sarampión. Por suerte estábamos contenidos en cuarentena rígida. Pero si no hubiera habido cuarentena rígida, ¿cuánta población se nos hubiera enfermado el año pasado? Cada año el departamento tiene 70,000 niños. 3 por 7, 21, tendríamos 21,000 niños con sarampión
del año pasado solamente. Pero estoy hablando de SRP-1. La vacuna de sarampión tiene 2 dosis. Y la segunda dosis es la que le da protección menos del 40%. Significa que el 60% van a tener problemas de sarampión si entra hoy, este año nuevamente. 6 por 7, 40,000 niños se nos contagian de sarampión. Si ahorita hay un caso y todo el mundo circula como está circulando, ¿ya? Y esto, mire, crónicamente ustedes ven, por cada tipo de vacuna, los municipios son pocos los que tienen metas adecuadas y todos están en riesgo. Yo le diría prácticamente que 50 municipios de mis 56 municipios tienen riesgo por diferentes tipos de vacunas. Esta es la penta, mire, apenas una, la cuarta penta, apenas un municipio ha logrado cobertura buena. Los demás están en riesgo, ¿no? De rotavirus, la diarrea, ¿no? Casi todos. Papilomavirus humano, apenas hemos logrado proteger 53% de las niñas de 10 años el año pasado. Es bajísimo. O sea, significa que de acá a 20 años, 50% de mi población de mujeres van a tener cáncer de cuello uterino. Y eso no podemos permitir como autoridades, ¿no? Este es el impacto de la vacunación de la Semana de la América. Yo les decía, cada año ustedes tienen 2 periodos del año de invertir recursos. Entre abril y mayo hacemos campaña de vacunación de las Américas, la Semana de Vacunación de la América, y miren las coberturas cómo suben, ¿no? Y a finales de año tratamos de corregir entre noviembre y diciembre, porque todo el resto del año ya le toca a ustedes mantener las coberturas de vacunación. Esto igual lo mismo, ¿no? Esto es la penta, ¿ya? Pero vean ustedes lo que ocurre cuando no tenemos la campaña de las vacunaciones de las Américas. Esto es del año pasado. Miren, entre abril y mayo se nos vino al tacho. Lógicamente estuvimos en cuarentena rígida. Hicimos campañas para tratar de subir todas nuestras vacunas. Subieron un poco, se paralizó nuevamente porque no fue más rígido. Volvimos a subir entre septiembre, octubre, ¿no? Entre julio, septiembre, octubre. Pero final del año se nos fue todo abajo nuevamente. Y acá es donde yo tengo que invertir campañas para tratar de subir. No sé si se acuerdan, en diciembre hicimos el vacunatón, ¿no? Tratamos de subir un poco, pero mire, no pudimos subir mucho, ¿no? Esto es de sarampión. Sarampión por los 2 casos en el mes de abril, subimos la cobertura y mire, bajamos, tratamos de subir, lo mejoramos con el vacunatón, ¿ya? Y esto a nivel de todos sus municipios del año pasado. Son como unos 6 o 8 municipios que llevaron, pero los demás están con total riesgo de que ocurra sarampión en su población si llega a entrar. ¿Cuál es el problema? Ustedes vean, esto es sarampión 2018, 19 y 20. Ocurre en Venezuela y ¿a dónde se traslada? A Brasil. Brasil es donde concentró todos los números de casos de sarampión de las Américas. Hoy en día sigue siendo activo Brasil. Han reportado como 56 casos activos. Y es el único país que sigue produciendo problemas de sarampión. Y este es un informe, mire, del 1 de marzo, porque no ha habido más reportes, ¿no? Por el tema de COVID. Y acá hace un resumen del año pasado. El año pasado Brasil, 8,448 casos de sarampión, ¿ya? Y 10 muertes. ¿Por qué? El problema de sarampión es que no hay tratamiento, no hay cura. El problema de sarampión, si ocurriera, satura sus unidades de hospitalizaciones, sus unidades de terapia, así como el COVID, ¿no? Por suerte no era mucho, pero si fuera 8,000 para nosotros es para desesperarse con nuestro centro hospitalario, ¿no? Y mire, este año Brasil con los 54 casos y dice, sigue notificando brotes activos de sarampión, ¿ya? O sea, no ha parado el problema de sarampión en Brasil. Probablemente por el COVID, pero bueno, sigue siendo. Y ahí es donde el gobierno lanza un plan de campaña de vacunación, ¿ya? Que tiene que llevarse a cabo en junio, julio. Ya estamos acabando junio. Lo hicieron conocer hace 2 semanas y hemos arrancado en el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Probablemente han escuchado. Es una resolución ministerial, ¿ya? 210, y habla de que tenemos que ejecutar esto lo más pronto, porque el problema es lo que le mencionábamos, ¿no? Si no tenemos cobertura buena, este año pasado fue menos del 70%, si no tenemos cobertura buena, probablemente esto vuelva a ocurrir
¿Y cuál es la preocupación para nosotros? Este es el país regular, ¿ya? Y mire la sarampión, 73% en Bolivia, ¿ya? Y, perdón, voy a saltar un poco porque estamos en tiempo. Y en Santa Cruz, en los últimos 3 años, mire la cobertura de sarampión. Primera dosis azules, segunda dosis la roja, ¿no? Y eso, a nivel Bolivia, Santa Cruz tiene este problema y tenemos baja cobertura. ¿Qué va a ocurrir? Que puede ocurrir el problema de epidemia de sarampión. También el tema de poliomielitis. Vean los indicadores de poliomielitis, cómo ha descendido en los últimos 5 años en el departamento, ¿no? Y en Bolivia, ¿ya? Por eso lanza una campaña de vacunación que está enfocada a niños menores de 6 años de edad, ¿ya? Este plan, le he dejado un CD a De Cruz, no sé si le habrán hecho llegar, porque yo creo que le van a hacer llegar. Está dentro del CD todo este plan, que tiene que desarrollarse en su territorio municipal. Está enfocada a niños menores de 5 años, de 6 años, perdón, es decir, 5 años, 11 meses, 29 o 30 días, ¿no? Con sus 59 minutos, ¿ya? Pero es una, nosotros le decimos vacunación, campaña de vacunación sucia. ¿Por qué razón? Es una campaña que está pidiendo el ministerio que usted, niño que encuentre menor de 6 años, si ha tenido una vacuna de sarampión en más de un mes atrás, usted lo agarra y le vuelve a poner una inyección más de sarampión. ¿Por qué razón? Porque hay una preocupación muy inminente y ahorita van a entender por qué. Entonces, esta vacunación o campaña sucia tiene que abarcar sarampión, polio, pero también nuestra vacuna de rutina. Porque como le digo, si no aplicamos, vamos a tener 24 enfermedades más aparte del COVID en nuestro territorio municipal. 100% de la población de estos niños, ¿no? ¿Saben por qué razón? Porque Santa Cruz, según el ministerio, nos dice, son 357.352 niños que ustedes tienen que vacunar, porque si no lo vacunan, van a contraer sarampión. Ahorita, nuestro sistema apenas tiene como 140.000 casos de COVID. ¿Y cómo está nuestro sistema de salud? Saturado. No hay espacio donde hospitalizar, no hay terapia. Imagínense tener 357.000 niños que si por un caso de sarampión entra y se dispersa, nos da un mayor dolor de cabeza que COVID, ¿no? Por una sencilla razón. Hasta hoy en día sabemos que el COVID transmite a 4 personas alrededor. ¿Saben cuántos transmite el sarampión? Así como están ustedes, si yo tueso y tengo sarampión, yo se lo puedo transmitir a todos ustedes. Y toditos ustedes que no tengan vacuna se van a enfermar. O aún peor, teniendo vacunas, se van a enfermar igual, porque se ha visto que hay una probable agresividad o supervivencia del virus que está ocasionando en personas vacunadas hasta con 6 dosis. En Brasil hay enfermeros y médicos con 5 o 6 dosis y han caído con sarampión, ¿no? Entonces, tengan en cuenta ese problema. Un caso de sarampión puede transmitirse a 18 personas tranquilamente. Y si es un ambiente cerrado, si no tuviéramos el barbijo, toditos ustedes tendrían sarampión si hubiera un positivo acá. O hasta yo inclusive, ¿no? Entonces nosotros hacemos un cálculo y vemos que sí, en realidad existe esa cantidad. Mire, Santa Cruz de la Sierra como urbano, con primera dosis tiene 55.000 niños susceptibles. Y en área rural, los otros 55 municipios tienen 35.000 niños susceptibles. ¿Qué significa? Niños que no han recibido vacuna. ¿En cuánto? En los últimos 5 años. Si yo me voy a buscar en los últimos 10 años es más. Niños que no han recibido su segunda dosis en Santa Cruz de la Sierra urbano, 100.000 niños. En área rural, 128.000 niños. Cuando sumamos, es mucho más que lo que nos dice el ministerio. 370.000 niños. Casi 380.000 niños. Multiplíquenlo por 18. ¿Cuánto puede saturar nuestro sistema si hay una epidemia de sarampión? ¿No? Entonces, un poco, bueno, la vitamina A es un complemento porque el sarampión no tiene tratamiento, pero si nuestros niños están con vitamina A reforzado, el impacto del sarampión le va a evitar
que pueda ocurrir la ceguera en esos niños, para empezar. Y le va a disminuir el impacto del problema de sarampión a nivel de todos sus órganos, porque el sarampión afecta a todos nuestros órganos, no es solamente nuestro pulmón. ¿Ok? Entonces, acá finalizo. Es un pantallazo de lo que es el PAI, ¿ya? Pero que para discutirlo no va a tomar mucho tiempo, ¿no? Las dudas son y consultas son bienvenidas, pero hay algo que también yo quiero decirle, mencionar, que si requieren que el PAI vaya a trabajar con su municipio, podemos ir, con toda la invitación podemos asistir, ¿no? Es bienvenido porque para nosotros nos interesa llegar a todos sus municipios. Ahorita hay una instancia de nuevas autoridades, lógico, ¿no? Pero el pantallazo que le he dado es porque es necesario ya trabajar en el tema de sarampión. Ustedes vean, son más de 370,000 niños que están en todos nuestros 56 municipios, porque una cosa es el problema, no sabemos cuál es el niño que no está vacunado, porque nunca hemos tenido un sistema de registro en línea. Hoy lo tenemos, podemos ir identificándolo, pero no podemos esperar a identificarlo para tomar las acciones. Me van a decir, pero estamos un poco atrasados en los municipios rurales. Esta campaña tiene que llevarse a cabo en este mes y volver a recapitularlo entre noviembre y diciembre. Y algo muy enfático, tienen que ustedes en el POA, le decía Meyer, ustedes tienen que aprender a hacer el POA. En el POA necesitamos como PAI que ustedes inscriban inversión de recursos anuales. ¿Cuál es el problema que tenemos como PAI? Que todos los años en el POA no aparece. Entonces tiene más recursos una campaña de vacunación canina que una campaña de vacunación de nuestros niños. Y un pedido muy eficiente es que necesitamos que ustedes como gobiernos municipales, en vez de estar cada año preguntando cuánto necesitamos, nos asignen fijo un monto para poder ir a desarrollar esta actividad, porque cada vez que hay campaña, ¿sabe qué pasa, señores autoridades? Tenemos que estar, no pueden dar refrigerio, no pueden dar transporte, no pueden dar unos 20 litros de gasolina, y creo que no es así. Tenemos que tener recursos para desarrollarlo sin tener que estar tocando la puerta, porque es lo que dijo, es muy claro. Se van a dar cuenta que cada año y todos los años es cíclico esta actividad porque es necesario. Si no lo hacemos, vamos a tener 24 enfermedades más en su territorio. Y ahí hacer las acciones sobre el problema es lo mismo que lo que estamos haciendo ahorita con el COVID. Estamos vacunando, pero el COVID sigue desarrollándose en todos los susceptibles, todos los no vacunados. ¿Okay? ¿Preguntas? Y cualquier necesidad por la vía de Andecruz, estamos abiertos a llegar a su territorio municipal para trabajar con ustedes.